Tiene otros estudios de posgrado sobre la Organización Mundial del Comercio y el sistema multilateral de comercio, así como el sistema político estadounidense, relaciones Cuba-Estados Unidos, curso de dirección estratégica e historia de las relaciones América Latina con Estados Unidos. También tiene curso superior de idioma francés. Ha sido auxiliar general del espacio especialista de la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, también especialista de la Dirección de Europa en el MINREX, así como segunda secretaria en la sección de intereses de Cuba en Washington y tercera secretaria también en la misma sección de intereses en Washington. Jefa del grupo de análisis de la Dirección de América del Norte del MINREX y también ha sido consejera en la Embajada de Cuba en Belice, embajadora de Cuba en Portugal y, como les dije al inicio, subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del MINREX. Ha encabezado y formado parte de delegaciones oficiales en eventos, negociaciones, visitas y conversaciones bilaterales e internacionales. Y como dice, tiene un gran currículum y es importante saber para la personalidad con la que contamos. Y quiero decirles, antes de continuar, que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, por lo que solicito y necesitamos para toda revolución organización y disciplina, y puedan ir anotando sus preguntas y pasarlas al frente con las compañeras Jocabet o Aline, y nosotros se las haremos llegar a nuestra ponente. Pues no me extenderé más, solamente les voy a recordar el título de la conferencia, y es Cuba frente al exterminio, una esperanza que no debe morir, actualización sobre el impacto del bloqueo y sus relaciones con Estados Unidos. Y bueno, lo más importante, porque ese es el currículum que es verdad, pero que aparece en la Cancillería de Cuba, pero lo más importante hoy es que yo me llamo Johanna y que soy una revolucionaria cubana, y en esa condición me voy a dirigir a ustedes muy emocionada, me dejan pararme, muy emocionada de estar en tierra mexicana, que para todos los cubanos es, como decía ayer Fernando, parte de nuestra patria, no solo de la patria grande, es quizás uno de los países del mundo que desde que nacemos, desde la primera clase de historia, estamos aprendiendo de esa relación de fraternidad y de hermandad. Así que muchas gracias al Movimiento de Solidaridad de México por ser anfitriones de esta conferencia. Muchas gracias a todos los movimientos de solidaridad que están presentes aquí hoy. Ayer nos decían que eran más de casi 500 delegados de 25 países, de 24 estados de México. He visto hermanos también de Estados Unidos, que los he conocido por mi trabajo con Estados Unidos. A todos, muchas gracias, muchas gracias. Yo normalmente no leo, pero hoy voy a leer para tratar de ser disciplinada, y quisiera empezar agradeciendo y reconociendo la presencia de la senadora Jacob Polanski, también que tiene muy querida por todas las cubanas y cubanos, la presencia de nuestro entrañable querido embajador Marco Rodríguez Costa, la presencia del héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, y de otros miembros de la delegación cubana, y los que también destacan nuestro pentacampeón Mijaín López. Ponte de pie otra vez. Bueno, si quieren no te levantes porque las rodillas lo tienen. Elian González, quien nunca... No se equivocó su papá cuando lo fue a buscar, y el pueblo de Cuba cuando peleó tanto, porque es un niño que nos enorgullece, un hombre que nos enorgullece y un revolucionario también que nos enorgullece a todo personal de la Embajada de Cuba. Perdónenme si omito a alguien más, aquí está Lili Delicat, Leima, todos los compañeros. Voy a leer, pero después les prometo que si me hacen preguntas de cualquier cosa, ya es menos formal. Quizás habría que comenzar casi con un chiste, que no es un chiste, que es como que la noticia del día. Es un chiste, ya ella sabe lo que voy a decir, nuestra senadora, pero comentarles nada más que esa cosa que se leyeron, los que la vieron, de que hay un premio de la paz para una señora que ha pedido una invasión contra su país y que ha apoyado el genocidio en Palestina, es algo que valdría la pena por lo menos decir eso que dije. Yo estoy segura que pronto sabremos de las reacciones oficiales, pero verdaderamente quería decir eso porque no sé si me dio tiempo ponerlo en el discurso. Entonces, sé que entre hermanos el agradecimiento no es necesario,
pero siento el deber de sumarme a las expresiones de gratitud de Fernando González anoche para decirles cuánto nos conmueve a los cubanos y cubanas. ¿Dónde estoy yo? Ajá, perdón, por eso no se puede leer. A los cubanos que en medio de tantas dificultades que tenemos todos en nuestros países, estemos juntos aquí hoy por Cuba. En esta tierra entrañable de México y en este encuentro fundamental. El pueblo cubano lo merece, los merece, tener amigos como ustedes. El pueblo cubano está librando con dignidad una batalla que no es solo para defender lo que hemos logrado. En Cuba se juega hoy el derecho de los pueblos a desarrollarse a su real capacidad, de acuerdo a sus propias aspiraciones. El derecho a escribir su propio destino sin injerencias, sin presiones, sin medidas coercitivas, sin modelos impuestos, sin la obligación de seguir viviendo en el capitalismo salvaje y depredador que se nos quiere imponer a golpe de medidas criminales de asfixia y de muchas mentiras. Desde ya les digo que hay una parte de mi discurso que espero no se aburran. Voy a listar las mentiras y voy a ir diciendo por qué es mentira. Porque creo que este trabajo, este encuentro, no es solo para nosotros decirnos palabras que sentimos de corazón, sino para tener algún impacto práctico. Y quizás la propaganda contra Cuba es tan dura y tan efectiva por el financiamiento que lleva asociado y lamentablemente hay que decirlo también, por personas sin escrúpulos que se prestan a hacerse eco de esas mentiras, que es bueno decir, dicen esto es mentira por esto. Y les puede servir a ustedes en sus movimientos, en sus universidades, en sus colectivos laborales y en sus organizaciones para explicar la verdad de estas cosas que se encubren. Entonces, bien fuerte, gracias compañeros y compañeras. Fue muy conmovedor anoche. A los organizadores, a los compañeros y compañeras que conforman el Movimiento de Solidaridad con Cuba en México, muchas gracias. A todos los estados que participan, a nuestra embajada. Les propongo hablarles del contexto multilateral primero, examinar muy por arriba, son 5 minutos o menos, el estado, es decir, la parte multilateral, pero quería contarles de la visita del ministro Bruno a los Estados Unidos, cuáles fueron sus principales mensajes en Nueva York. Después abordar la política de Estados Unidos hacia Cuba en este momento y compartir algunas ideas sobre la situación difícil que enfrenta hoy nuestro pueblo y sobre lo que estamos haciendo en Cuba para atravesar y superar esta difícil situación. Y desde ya, porque voy a hablar con mucha franqueza y honestidad, cosas que nos puedan entristecer o preocupar, pero desde ya quisiera ir al final y después volver aquí a esta página para decirles que no van a encontrar en nuestro testimonio espacio para el miedo, espacio para la derrota, espacio para el pensamiento de que alguna vez en la vida nuestro enemigo imperialista se podrá salir con la suya. Así que le estoy adelantando el final. No importa cuáles sean las armas ni el poderío que utilicen, será el enemigo abusador. Y aquellos que por odio, oportunismo o cobardía le ofrezcan sus servicios o complicidad. Venimos de un pueblo que no se rinde, que ha luchado mucho para llegar aquí y que se juega todo en el empeño de resistir y encontrar fórmulas para salir adelante. Victorioso una vez más, sin renunciar jamás a su revolución, a sus conquistas y a los sueños por alcanzar, que no solo le pertenecen a los cubanos. Seguiremos luchando para que jamás se extinga la posibilidad de que los pueblos escriban su destino. Espero que hayan seguido el debate del segmento, algunos de alto nivel en la ONU, en el que nuestro ministro Bruno Rodríguez condenó en los términos más firmes la complicidad de Estados Unidos y de muchos gobiernos del mundo con el crimen que en Gaza se ha cometido y se comete, y la incapacidad de las Naciones Unidas para detener esa masacre. El planteamiento de Cuba fue: no concebimos y no es verdad que no hay capacidad para detener la masacre. Cuando dijo que no aceptamos que se diga que la ONU no tiene responsabilidad de proteger a los palestinos, es sostenida e inamovible nuestra solidaridad, y lo ha sido siempre. Cuba volvió a alzar la voz a favor de un nuevo orden económico internacional que garantice la paz, el derecho al desarrollo, la igualdad soberana de los estados y asegure la participación del sur global y los países del desarrollo en las decisiones políticas. Los derechos humanos son derechos para el disfrute de todos, no de un grupo de seres humanos y otros no.
un orden basado en el multilateralismo, sin bloqueos ni medidas coercitivas, para rendir por hambre a pueblos enteros y adueñarse de sus recursos, no es el orden multilateral que queremos. En la ONU y de forma unilateral durante sucesivas declaraciones, nuestro gobierno de Cuba ha denunciado en comunicados, la más reciente es de ayer, y ha llamado a detener por todos los medios una agresión contra Venezuela que hoy parece más que una amenaza. Los farsantes mentirosos que están detrás de esta operación consideran que ha llegado a un punto de no retorno. Quieren destruir la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Quieren convertir nuestra región en una zona de desestabilización y volver a la época del saqueo y la depredación de nuestros recursos naturales. No es el inexistente cártel de los soles lo que están buscando. Están buscando los pozos de petróleo, los minerales raros, están buscando nuestros ríos, están buscando nuestras reservas. Ningún país que en las últimas décadas, y infelizmente son unos cuantos, que ha sido maldecido por las operaciones de intervención, esas que llaman humanitarias, o de paz, o de intervenciones limitadas, o de guerras por la democracia, que han sido impuestas por los Estados Unidos solos o acompañados con los aliados de la OTAN. Y menciono algunos de los países, ninguno está mejor que cuando entró la intervención de Estados Unidos, todo lo contrario. Y solamente hay que recordar Irak, Libia, Siria, Palestina, Afganistán, Yemen, para conocer qué es lo que ocurre después que Estados Unidos toca los tambores de guerra para agredir a un Estado soberano. Estados Unidos se aferra a un orden unipolar, que se aferra a un orden unipolar es el principal responsable de las amenazas a la paz mundial y la seguridad internacional en este mundo. Con su modelo capitalista de consumo irracional amenaza el planeta. Con su desprecio por el derecho internacional ha impuesto un retroceso civilizatorio en el cual despunta para vergüenza de todos la barbarie genocida de Israel en Palestina, con armas de Estados Unidos. La política hoy como un reality show, el gobierno como un espectáculo, la desigualdad y el atropello bajo el sello de la llamada paz por la fuerza. Nos oponemos a eso, luchamos contra eso. Es el aparato de hipermedia, las operaciones comunicacionales de desinformación y de descrédito, es hoy también un escenario y una vía priorizada por el gobierno de Estados Unidos para agredir a todos los que no se someten. Nadie cree lo del cartel de los soles. Son muy tenues las acciones dentro de los Estados Unidos que lo cuestionan. Los que alzan la voz en Estados Unidos para detener una agresión. El lobby antivenezolano, y les cuento un poco de eso, que funciona en Estados Unidos, y cuando decimos el lobby son los grupos especiales de interés que, como en el caso de Cuba, financian las carreras de políticos, abogan constantemente en el Senado y en la Cámara de Representantes y ante el Ejecutivo de Estados Unidos para que se impongan decisiones políticas de agresión con otros países con fines de lucro para quienes las promueven. Por ponerles un ejemplo, en la Florida hoy es el lugar donde más se refugian ladrones de banco de nuestro continente, donde están los ladrones de banco de la Seguridad Social de Venezuela y de otros países, donde están los que de verdad dirigen el tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas y el tráfico de narcóticos. Sin embargo, nadie ha oído hablar de operaciones ni por mar, donde se mueven libremente, ni por tierra, para apresar a los que de verdad controlan esos negocios, ni en los paraísos fiscales de Estados Unidos, donde se lava el dinero de los negocios más sucios de nuestro hemisferio y probablemente del mundo. Muy a tono con estos tiempos de barbarie que vive la humanidad, ya les hablé, estaba la propuesta que ya hoy es el premio Nobel para la señora cuyo nombre no voy, fascista. Y lo repito, una persona, ¿cómo puede ganar el premio Nobel de la Paz
alguien que ha invitado a romper la paz, a desestabilizar, alguien que ha invitado a agredir a otro país, a su propio país. La OEA sigue siendo el instrumento de Estados Unidos y las oligarquías. Crece la presión de Estados Unidos en todos los foros diplomáticos, políticos, comunicacionales, con mucho dinero, para debilitar la CELAC, las acciones de injerencia abierta para que no comercien ni se relacionen en América Latina nuestros países con quienes entiendan mejor comerciar y beneficiarse. La doctrina Monroe, desenterrada en él, que nunca ha muerto del todo, pero que fue revitalizada y restaurada en los discursos del primer mandato de Trump, hoy la vemos más presente nunca con la inaceptable decisión de República Dominicana de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. El gobierno cubano ha declarado que una cumbre con exclusiones, con censura, con temor a discutir abiertamente los problemas de la región, no es una cumbre seria. Vamos entonces a la relación Cuba-Estados Unidos. ¿Están aburridos? ¿Puedo seguir sentada? Gracias. Es que como yo nunca leo, me da miedo que se aburran. Luego, alguien me hace seña cuando me pase del tiempo. Ahora vamos a meternos a fondo en la relación de Cuba con Estados Unidos. Luego de prometer terminar las medidas inhumanas de Trump, ¿se acuerdan? Cuando Biden dijo, por allá por el 2016, ¿cuándo fue? 2016, ¿no? Que iba a acabar con las medidas inhumanas que hacían sufrir a las familias cubanas, ¿se acuerdan? Bueno, pues Biden prácticamente concluyó, el presidente Biden, su mandato sin cambios importantes, sin cumplir las promesas de campaña electoral. Y esa decisión final, tan efímera que muchos consideraron con razón una burla, cuando excluyeron a Cuba de la lista terrorista, a pocos días de concluir su mandato, cuando se eliminaron las listas de entidades restringidas, los hoteles en los que las personas no se podían quedar, y todas no, un grupo pequeño de las medidas más absurdas del gobierno de Estados Unidos de Trump. En ese momento se demostraron dos cosas, y voy a hablar primero de lo que fue bueno, porque cada cosa siempre nos deja un lado positivo. Lo más importante fue que se demostró una vez más de que sí se puede doblegar al imperialismo en su perpetua accionar para desacreditar a Cuba. La presión de la solidaridad internacional. Estamos hablando de más de 2.000 declaraciones que lograron personas como ustedes, que hicieran no solo sus organizaciones, sino sus gobiernos, sus parlamentarios, organizaciones multilaterales, presidente de América Latina que lo reconoció Biden en su decisión, obligó a que de la Casa Blanca salieran documentos oficiales que aún no han sido reemplazados por otros que acrediten lo contrario, diciendo que Cuba no pertenece. Claro que todos lo sabemos. Pero fue importante que toda la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una fecha tan reciente como enero del 2025, explicaran por qué Cuba no es un país que patrocina el terrorismo. Y se dijera que era absurdo y que causaba sufrimiento al pueblo de Cuba las medidas de máxima presión y asfixia para afectar el bienestar de nuestra población y los ingresos de la población. Y la parte que tampoco es mala, pero que no es buena, fue que permitió demostrar lo que Cuba venía diciendo mucho antes de julio del 2021, cuando el gobierno de Biden mintió diciendo que no iba a aplicar las medidas que había prometido por los disturbios a los que Estados Unidos contribuyó tanto, aplicando al máximo las medidas crueles y criminales del presidente Trump. Y esa lección fue que el gobierno de Biden demostró al tomar esas medidas en enero, tan tardíamente, que sí podían haberlo hecho antes, que sí tenían capacidad de cambiar las cosas, que no hubo ninguna oposición en Estados Unidos, que solamente menos de 20 congresistas se opusieron a que saliera Cuba de la lista. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo sabe que Cuba no pertenecía a la lista.
Y tenemos que seguir esa lucha porque funcionó. Aun si fue por 20 días, funcionó. Y se vieron obligados a hacerlo ante también las organizaciones que levanten la mano quienes están aquí de Estados Unidos, aunque sé que son pocos. Pero las organizaciones también que en Estados Unidos hicieron una presión tremenda para que congresistas y senadores y organizaciones de derechos humanos le pidieran también a su presidente poner fin a esas medidas que provocaron y provocan tanto sufrimiento. Diría más, algunos de los resultados de esta apuesta de Estados Unidos contra el genocidio que se mantiene hoy también ha sido contraproducente para algunos de los que dicen ellos que son el interés nacional de Estados Unidos. Y se los digo porque mañana pueden llegar en sus países a una conversación en que alguien les diga, bueno, mira, el presidente de Estados Unidos tiene que hacer eso, porque los cubanos se están yendo y el presidente no quiere más migrantes, o porque queremos una America safer, una América más segura. Y realmente todas las medidas que se han tomado por el gobierno de Trump, que ya va por 23 en el 2025 y se las vamos a hacer llegar hoy, para no hacer una lista aquí larga, pero la tengo en WhatsApp para que la circule el comité organizador y las tengan bien anotaditas. Pero lo cierto es que cuando usted asfixia a una familia, a un grupo como este, que de pronto nos pongan aquí unas cercas y no nos dejen salir y nos quiten el oxígeno y el agua y no nos dejen hablar con el vecino, de pronto se produce una sensación de hay que salir de aquí. Entonces, el principal culpable de que el flujo migratorio de Cuba se incrementara a niveles sin precedentes en nuestra historia fue la política de Trump y de Biden. Y lo demuestra que esas cifras empezaron a crecer del 2019 para acá. Justo cuando vinieron las 200 medidas, más las 23 de ahora, más las que mantuvo y por su propia iniciativa tomó Biden durante la pandemia, para hacer de la pandemia un aliado en su lucha por poner de rodillas a nuestro pueblo. En lugar de derrocar al gobierno que formó a muchos de los jóvenes nuestros o profesionales nuestros con educación y atención médica gratuita, muchas personas que sufrieron la fatiga y la presión y la prohibición de ver a sus familiares aún si estaban enfermos, no los dejaban ir a Estados Unidos a ver a un familiar enfermo, tomaron la decisión de partir. Eso ha sido un episodio doloroso, gratuitamente provocado para quienes pensaron que el pueblo cubano no iba a resistir. Es decir, si yo tuviera que hacer un parte aquí y detenerme en una idea fundamental, les diría, Estados Unidos ha fracasado en el objetivo principal de quebrar la voluntad de Cuba de seguir adelante construyendo y defendiendo nuestro proyecto de justicia social socialista. Pero Estados Unidos ha tenido éxito en deteriorar las fuentes de ingreso y obstaculizar las principales vías por las cuales la economía cubana se sostiene y la población cubana se sostiene. Ha trabajado muy duro para deteriorar los servicios de salud, ha trabajado muy duro para intimidar a todos los potenciales socios comerciales, económicos o de inversión de Cuba. Y eso ha estado acompañado, y es muy importante y lo voy a repetir después, no solo tomo medidas para que tú no puedas sostenerte o para humillarte o para quebrar tu voluntad. Eso todo el dinero que se pueda utilizar en este mundo se utiliza además para tratar en operaciones públicas de desinformación y de descrédito, de responsabilizar al país víctima del impacto que tienen esas medidas de castigo. ¿Me entienden? ¿Me hago comprender el trabalengua? Eso todavía es más criminal, porque eso va a erosionar la confianza de los pueblos en que pueden salir adelante. Y esa propaganda y esas operaciones comunicacionales sistemáticas que forman parte de lo que los expertos en relaciones internacionales podrían llamar herramientas de guerra no convencional, y está descrita en la literatura
al respecto, son más que una guerra económica contra las cubanas y los cubanos. Y es una guerra que el pueblo de Cuba está ganando. Y aquí vuelvo a repetir lo que dije al inicio. No han logrado vencernos y no lo van a lograr. Estados no pasarán. Estados Unidos no ha logrado ni logrará con sus medidas criminales su objetivo principal. Ahora vamos a hablar de nuestra vida cotidiana. En Cuba en este momento, y sé que todos tienen, no voy a decir amigos, sé que la mayoría de los que están aquí tienen casi familias cubanas, que los acogen, que han conocido en las brigadas, cuando vienen a Cuba desde hace muchos años, que comparten con ustedes, que los invitan a sus casas. Entonces no es ningún secreto si yo digo que en el difícil escenario en el que vivimos hoy los cubanos y las cubanas, hay una severa depresión del transporte público. Hay problemas serios con el agua y el saneamiento de desechos sólidos que necesitan también del diésel que no tenemos para poderse recoger con la frecuencia que se hacía normalmente. Hay un deterioro en el ingreso real de los trabajadores, no alcanza el salario, no alcanzan las pensiones. Hay insuficiencias en los servicios de salud que siguen disponibles para toda la población, pero no con todos los insumos que se requieren, y estoy seguro que a alguien aquí, un amigo, le ha pedido un medicamento, un insumo médico, o a veces algo para ayudar a otros en un hospital, en una provincia, en un municipio cubano. Y eso forma parte de esa parte que le decía, que quieren humillar a los cubanos. Muy pocos países en el mundo pueden pararse, y ahí sí me voy a poner de pie, para decir que han construido uno de los sistemas de salud pública más hermosos y justos del planeta. Muy pocos países pueden decir que en un país donde en menos de un siglo o en menos de medio siglo habían 5 instituciones científicas, hoy son más de 500, muchas de ellas de primer mundo. Muy pocos países tienen 13 vacunas registradas en la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, mucho menos. Muy pocos países en condiciones de medidas de asfixia pueden decir que hicieron 2 vacunas registradas y certificadas que salvaron la vida de su población y de otros en el mundo. Entonces, cuando un médico cubano está en una sala hoy de terapia intensiva y tiene que escoger a quién le da un medicamento, estamos asistiendo a un crimen fríamente calculado desde los Estados Unidos, desde las oficinas del gobierno de los Estados Unidos, desde las oficinas del secretario de Estado, que en el tiempo de la pandemia extorsionó a su presidente a cambio de otros favores políticos para lograr salirse con la suya y imponer una secuencia de medidas criminales, entre las que destacan la persecución atroz y la intimidación a los acuerdos de cooperación internacional médica de Cuba. Entonces es una humillación que cuesta tanto como que no te dejen entrar un barco, como lo vemos parqueado en la bahía de La Habana con petróleo, porque recibe una llamada del gobierno de los Estados Unidos, estos son ejemplos reales, que le dice: si descargas el petróleo que ya Cuba compró, no vamos a asegurar el barco, porque hoy en esa lista que inventó el secretario Marco Rubio desde el periodo anterior están los buques, las empresas comercializadoras de petróleo, las aseguradoras del país y las reaseguradoras que están en Londres, como la Lloyds y todas esas famosas. A eso me estoy refiriendo. Y si hay un pueblo y un país que no se merece un tratamiento de ese tipo, es el pueblo cubano, que está tan orgulloso del sistema de salud, porque sí lo hicimos con resultados, con nuestros recursos, con nuestro talento. Cuba salva vidas y seguirá salvando vidas, con la valentía de los cubanos y la de los pueblos y gobiernos del mundo que no se dejan presionar, que son muchos. También ocultan en esa operación comunicacional que si en lugar de 7.556 millones de dólares que le arrebataron a Cuba en el año 2000, en el periodo 2023-2024,
esos 7.556 millones de dólares estuvieran disponibles para Cuba, Cuba no tendría ni crisis de transporte, con eso nada más, ni somos menos de 10 millones, casi 10 millones, ni crisis energética, ni crisis de desechos sólidos, y ahí se dan cuenta que artificialmente se está apretando el cuello del pueblo cubano, día tras día. Como decía el canciller el otro día y nuestro presidente Díaz-Canel, con solo 1,6 mil millones repararíamos el sistema electroenergético en pocos meses. De esos 7.556 millones del año, de un periodo corto. A ver si se entiende la proporción de esta barbarie. Al mismo tiempo, en los últimos años Estados Unidos ha emprendido un perfeccionamiento, y lo digo entre comillas porque esto es lenguaje nazi, esto es lenguaje fascista de ellos, de la agresión comunicacional. A sangre fría le resulta muy difícil convencer a los estadounidenses y a la comunidad internacional de que un país como Cuba, que no tiene en vigor una sola medida contra el gobierno de Estados Unidos, contra sus ciudadanos, contra sus empresas, su economía, su seguridad nacional, merece el tormento que durante décadas este país ha volcado contra la población cubana. Trata y lo consigue de influir con ventaja y pudiéramos decir que desproporcionadamente en la actividad de los medios de prensa, tanto de la gran prensa como de las plataformas digitales, en el escenario digital estadounidense y transnacional. Financia un clúster de medios solo para Cuba. Todas esas cosas que ustedes ven que dicen ADN Cuba, Cubanet, Cibercuba, ningún medio de esos cubanos publican en español, se hacen pasar como que están publicando desde Cuba y mienten y replican sin pestañear los talking points, los mensajes que publican y las mentiras que publican el Departamento de Estado día por día. Posicionan con pago sus mensajes, algo que Cuba no puede hacer ni en Cuba ni fuera. Los contenidos para los segmentos etarios que quieren. Mis hijos, 21 y 24 años, encienden el teléfono, y los hijos de muchos cubanos y cubanas, y les sale como si lo estuvieran buscando, titulares de esos medios, porque tienen pago local. Dice, yo quiero que en el Vedado, en el PRE, estén leyendo, los que se conecten ahí, para eso lo posicionan. Y todas estas plataformas, como Twitter o Meta, o ahora se llama X, tienen una altísima, y no estoy siendo paranoica ni nada, esto es de libros. De hecho, yo hice mi maestría, mi especialidad hace 2 años en el alcance de este tipo de actividad, estudiando por libros de Estados Unidos el nivel dócil en que trabajan para el gobierno. Si usted busca en Facebook cuáles son las restricciones para Cuba, ellos mismos se las dan y le dice que contenidos nuestros van posicionados más debajo, que como somos un país terrorista no se puede, y todo eso es así. Y además esas campañas que se hacen en redes en muchos países culminan en cataclismos en el escenario real. Todos ustedes han escuchado a sus amigos cubanos decirles que el 11 de julio, además de las penurias reales que había por la electricidad, por la falta de medicamentos, se posicionó en el mundo la etiqueta SOS Cuba, con solo un 2% originado en Cuba. Fue fabricada en los laboratorios de comunicación estratégica de la Florida con dinero federal y dinero del estado de la Florida. Y eso está estudiado, demostrado. Algunos que están aquí me pide piedad el traductor. Perdóname, Marcelo, voy a volver al texto. ¿Te trajeron el discurso? Ya. Perdonen. Me separó el traductor diciendo afloja, afloja. Entonces, en este escenario en que hay una prioridad comunicacional para la agresión para Cuba, se ha renovado todo el presupuesto y las entidades que hacen propaganda contra Cuba. Eso se dirige desde una institución que se llama Oficina de Medios Globales del Departamento de Estado. ¿Se acuerdan a principios de año cuando dijeron que iban a ahorrar mucho dinero de la injerencia exterior?
Levanten la mano todos los que sabían que eso era mentira. La mitad. En Cuba nos pasó igual. La mitad decía, yo estaba entre las que decía que no, que ellos iban a redoblar la agresión a sus prioridades. Entonces le quitaron el dinero a las vacunas de África, le quitaron el dinero a los programas de salubridad, le quitaron el dinero de la USAID para las investigaciones científicas y apoyo a otros países y reforzaron. Hoy el 80% de esa oficina de medios globales, del staff, trabaja para Cuba, contra Cuba. Y a todos los de esas plataformas que le habían quitado dinero, se lo restablecieron con añadidos. El último invento es que van a dedicar 400 millones a combatir la influencia maligna de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hoy, el secretario de Estado tiene, es decir, los enemigos nuestros, tienen una capacidad mayor de hacernos daño. Y les voy a explicar por qué. No solo está en la Secretaría de Estado, que decide las 23 medidas que les voy a enviar, entre las cuales está que por primera vez en la historia prácticamente ningún atleta de Cuba ha podido viajar, ¿verdad, Mijaín?, a Estados Unidos en el año 2025. Eso, además de ser ilegal y violatorio del espíritu del deporte, de las normas y del derecho internacional, coloca a Cuba en una posición discriminada para el ciclo olímpico que ves, ¿en dónde? En Los Ángeles. Ya Cuba ha dejado de participar por capricho del secretario de Estado en competencias en Puerto Rico, en Estados Unidos, que eran necesarias para avanzar en la clasificación. El presidente del Comité Olímpico de Cuba no pudo viajar a Estados Unidos por primera vez en la vida, creo, a una reunión panamericana, donde se decidía nada más y nada menos que el presupuesto para el deporte joven, en los jóvenes. Es decir, que estamos viendo un nivel de ensañamiento sin precedentes. Y este mismo señor, que es secretario de Estado, también es el que distribuye el dinero, es el presidente del USAID. Es decir, que él inventa la mentira, la publica como gobierno, le da un dinero aquí al señor, le da el dinero al señor y le dice, replica la mentira desde la sociedad civil, y a un periodista que publica la noticia que el experto que él le pagó dijo. Y por eso deben conocer que uno de los ejemplos más, que a mí me gusta mencionar más por el daño que nos hace y porque expresa la naturaleza corrupta de ese lavado de dinero, es el de la señora María Huerlao, que tiene una organización y un premio y todo, supuestamente por luchar contra la trata de personas, y a través de otra organización pantalla recibe todo su dinero del gobierno de Estados Unidos para escribir artículos, venir aquí a México, ir a una universidad y hablar de cuán terrible es la explotación a los médicos. La lógica del secretario de Estado, Marco Rubio, es que el bloqueo no ha funcionado. Oigan bien, porque aquí también hay un planteamiento goebbeliano. Él dice, el bloqueo no ha funcionado porque no se ha aplicado a su máxima capacidad. ¿A qué le suena eso a ustedes? Eso suena a genocidio, y es lo que es. Eso suena a barbarie, y es lo que es. Y eso suena a crimen, y es lo que es. Entonces, su lógica es que si se aplica bien, y cierran todo, y no va un avión, y no va nada, pues claro que van a colapsar, la van a pasar mal, y los cubanos finalmente entenderán que la salida es derrocar a la revolución. No lo ha logrado y no lo va a lograr. Son planteamientos moralmente imposibles de sostener y legalmente imposibles de defender. Es un diseño dirigido a hacer daño a millones. Para poder justificar, ya vamos al final, aunque tampoco es tan cortico. ¿Estoy bien todavía? ¿Puedo seguir? Fernando, ¿puedo seguir? Para poder justificar sus medidas de abuso y una represión a esa magnitud contra un pueblo entero, se requiere generar un relato que permita, como les decía, responsabilizar a la víctima del impacto del abuso que Estados Unidos ejerce contra nuestro pueblo. Y en esas tareas encuentra dificultades por el uso excesivo de su poderío y el despilfarro de fondos,
que mucha gente se da cuenta y se lo dice, incluyendo los llamados MAGA, los republicanos que defienden el trumpismo, que dicen que esta gente no están aplicando lo que ellos dicen. Cuba, que está en desventaja por el daño real que nos hace el cerco medieval imperialista y la agresión comunicacional, ha demostrado también que el imperialismo no puede ni podrá anular nuestra capacidad para contrarrestar la agresión, ni puede ni podrá anular la capacidad de la solidaridad para contrarrestar y denunciar la agresión. ¿En dónde están nuestras fortalezas? Cuba no tiene que mentir para defender lo que defiende. Tenemos la verdad para exhibirla, tenemos que aprender a explicarla cada vez mejor. Pero no necesitamos ni del engaño, ni de millones de dólares para demoler la mentira. Basta con que cualquiera llegue a Cuba y sin esconder nada, descubrirá que Cuba no es el país que le describen. Y si no, pregúntense, ¿quién es el que impide que sus ciudadanos visiten Cuba? Debería ser Cuba la dictadura que ellos dicen que son. Sin embargo, Cuba les abre las puertas y es un país que no tiene casi ningún tipo de prohibición para otorgar visa, que es muy fácil, es online. Entonces, ¿a quién le preocupa que vean cómo Cuba es de verdad? No es a nosotros. ¿A quién le preocupa que los cubanos viajen a Estados Unidos y compren pinturas y recursos para arreglar sus negocios en Cuba o trabajar? A ellos. Ellos son los que han cerrado las visitas familiares, no nosotros. Estados Unidos no puede defender su política sin decir mentiras. Eso es importante. Eso está a nuestro favor. Tenemos la solidaridad de los pueblos que han despertado y atravesado un largo camino irreversible de lucha frente al engaño y la opresión. ¿Cuál es la narrativa de ellos? Vamos allá. Les voy a leer todo lo que ellos dicen hoy, todos los días, en distintas plataformas. Y cómo nos defendemos o nos deberíamos defender los cubanos. Cuba es un Estado fallido, que no sabe gestionar su economía. Cuba tiene una ideología caducada. Cuba tiene un sistema de gobierno represivo que obliga a todos a sus ciudadanos. Se sorprenden mucho los estadounidenses cuando llegan a Cuba y no ven los tanques ni las armas largas, o ven las manifestaciones como ayer de 100.000 cubanos obligados para protestar por Palestina. Dicen también que la cooperación médica es trabajo forzoso, que el país está lleno de bases chinas de espionaje, que espían contra Estados Unidos, que el turismo no beneficia al pueblo, que solo le da recursos a los militares, que el verdadero bloqueo de Cuba es interno, que todos los que salieron a la calle el 11 de julio están presos, que somos una amenaza para la región, que somos una amenaza para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, que intervenimos en otros países, que el ICAP no es una organización de paz y amistad, que son unos entrenadores de terroristas o cualquier barbaridad esa que están diciendo ahora. Que nosotros, el gobierno cubano, entrenamos organizaciones radicales de Estados Unidos. Que promovemos la participación de ciudadanos cubanos en el conflicto en Ucrania. Este último elemento es el punto principal de la campaña que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos para restarle votos a la resolución cubana del bloqueo. Es decir, que van a haber muchos más titulares y los van a ver aquí en México y en Bolivia y en Chile y en Argentina, en todas partes, porque la prensa transnacional trabaja junta. Y ellos están haciendo una campaña muy sucia. Y la verdad es que todo eso que ellos dicen es mentira. Ahora lo voy a explicar. Cuba no está sola y lo sabemos y le agradecemos mucho. Cuba vencerá. Si Cuba fuese un Estado fallido, si el socialismo fuera el responsable de todo lo que hoy nos falta, ¿por qué hacen falta tantos millones para escribir y reproducir en el mundo entero lo contrario? ¿Por qué tantos millones para perseguir a los bancos del mundo que hacen transferencias legítimas con Cuba? ¿Por qué hace falta amenazar a empresarios? ¿Por qué hace falta amenazar a organizaciones internacionales para que no hagan donativos a Cuba? ¿Por qué no nos dejan solos si no funcionamos bien? Y rápidamente caería Cuba sin el pretexto de que Estados Unidos nos maltrata.
¿Por qué los peloteros cubanos son los únicos en el mundo que no pueden jugar en las grandes ligas y vivir en su país? Hace 10 años, o casi 10 años, hubo un acuerdo con las grandes ligas que firmaron todas las organizaciones deportivas y todos los sindicatos para que Cuba, con su béisbol tan destacado, pudiera tener el mismo derecho que tiene un boricua, un dominicano, un venezolano, un mexicano, a jugar en un equipo de grandes ligas y volver de vacaciones a su casa y emplear sus recursos y construirse una casa en su pueblo o donde quiera. ¿Por qué los cubanos no? Ya saben a quién le voy a echar la culpa, ¿verdad? Pero es verdad que fueron ellos. Las transferencias, las donaciones, ¿por qué quitaron las remesas familiares? ¿Sí? Si Estados Unidos es un país de migrantes desde Mayflower, que las personas llegan para ayudar al que quedó atrás, ¿por qué los cubanos no? Es decir, porque estas son medidas que no solo afectan a la Cuba de donde vivo yo en la isla, pero afectan a los cubanos que viven fuera, son discriminatorias con la familia cubana. ¿Por qué perseguir el petróleo con el que nos iluminamos, cocinamos, trabajamos, nos desplazamos, producimos? Claro que ha habido fallas nuestras. Y el que sigue y lee la prensa cubana verá a nuestro presidente Díaz-Canel, primer secretario del partido, y a otros directivos luchando a brazo partido por subsanar las cosas que de los cubanos nos toca mejorar. Pero es deshonesto soslayar cuando se hable del sufrimiento y de la situación difícil que vive nuestro país, que el obstáculo principal al bienestar y a la posibilidad de que Cuba se desarrolle a su capacidad real es la guerra económica que Estados Unidos nos hace, recrudecida con cientos de medidas en los últimos años. Y quiero decir también que a Cuba no se le castiga por las cosas que no hacemos bien. Y ya les dije, puede haber algunas que no hacemos bien. A Cuba se le castiga por todo lo que hemos hecho bien, no por las pocas cosas que hemos hecho mal. Esa es la verdad. Las bases chinas, responder cortico. Esto es para darle insumos a ustedes. No hay base de espionaje chino en Cuba. Si las tuviéramos, tendríamos 10. Cuba es un país pequeño con 110.000 kilómetros cuadrados. La única base militar extranjera que hay en Cuba, ¿cuál es? La base naval de Guantánamo, que ocupa ilegalmente 156 kilómetros cuadrados y una de las mejores bahías del país, impidiendo a Guantánamo desarrollarse también a su capacidad real. La trata de personas. ¿Qué decimos cuando nos preguntan en Estados Unidos u otros lugares si los médicos son esclavos, si es trabajo forzoso? Lo referimos a la verdad. Cuba tiene acuerdos de colaboración internacional sobre la base de una cosa que se llama el formato de Naciones Unidas de cooperación sur-sur. No es el único país del sur global que tiene acuerdos de cooperación médica. En Portugal, cuando yo era embajadora y había una brigada médica de 100 médicos cubanos, había también que el gobierno de Portugal, que perdía médicos que se iban para Reino Unido y Alemania, contrataba en Colombia, en México, en Argentina. En el caso de los contratos de los médicos cubanos, no concurre ninguna de las características de una operación de trata, que son, y se las digo para el que las quiera saber, para que algo pueda ser clasificado como una operación de trata, la persona que va no sabe a dónde va. La engañan. Le dice, usted va a un lugar a hacer una cosa, cuando usted va a un lugar a hacer otro. El médico cubano que sale de Cuba sabe a qué país va, firma un contrato individual donde dice, voy por tal periodo de tiempo, por 12 meses, por 24 meses. Sabe el salario que va a percibir en divisa o moneda convertible. Se le respeta su salario íntegro en Cuba para que su familia no se vea afectada. Y sí es verdad que hay una parte de ese contrato que desde el principio el médico lo sabe, que va a la salud pública de Cuba. ¿Cuál es la diferencia entre un médico que sale de Cuba y un médico de la Clínica Mayo de Estados Unidos? En
en los dos casos hay una parte de los ingresos que se reciben en el contrato que no va para el médico. La diferencia en Cuba es que no va para una clínica privada, va para el pueblo cubano, va para el sistema de salud pública de Cuba, que es gratuito, pero cuesta. Para que sea trata de personas, la persona no puede moverse libremente. Los médicos cubanos pueden salir a la calle, ir a donde quieran. Cuando me recuerdo que estaba en Portugal, estaban a media hora de Sevilla, iban a Sevilla. Algunos eran solos, no vivían ni trancados ni nada. Tú llegas a una aldea como Torreón, en Portugal, que era de personas de la tercera edad, y ahí había una sola doctora en toda esa aldea y era cubana. Y tú llegabas y la mujer estaba hablando, yo me acuerdo, nunca se me olvida, porque además esa mujer fue doctora de familia mía antes, que de pronto le dice a la viejita, y te tienes esto, y dice, déjame hablar con tu hija. Y cogió el teléfono y le dijo a la hija, a tu mamá lo que le pasa es que tú no la vienes a ver hace un año. Es decir, esa cosa también que tiene el cubano, del humanismo. Y habló con la hija y le dijo, tu mamá lo que está es triste. Y la señora lloraba. Ven a verla, que hace un año no vienes aquí a verla y está sola. Hasta en esas cosas, porque el médico cubano te examina, te toca, y no estoy diciendo que seamos los mejores del mundo, pero sí que hay una grandísima aceptación por su labor. Entonces no concurre ninguna, esa es una mentira burda y sucia y muy inhumana, porque además de hacerle daño a Cuba, están dejando sin servicios médicos a las personas que más la necesitan. Cuando se fueron los médicos de Brasil, obligados por la campaña sucia de Estados Unidos contra el acuerdo de la OPS y el desenfreno de Bolsonaro por sacarlos, personas en la Amazonía que nunca, aquí está la brasileña amiga Denise, que nunca habían tenido servicios médicos en su vida, los perdieron de un día para otro. Cuando llegó la pandemia a Bolivia, sacaron a los médicos y el secretario de Estado, se tienen que acordar, aplaudió diciendo bravo Bolivia, y perdieron esos médicos cuando más lo necesitaban. Y además quiero decirle que en muchos países del mundo Cuba no cobra por esos servicios. Es decir, hay programas que son de solidaridad 100%. Y vamos a seguir haciéndolo. La persecución del combustible, ya la expliqué. No me voy a... La persecución de las plataformas de reservaciones, la persecución de los cruceros. El día que salió el último crucero de Estados Unidos a la Bahía de La Habana, el dueño de la naviera esa, de esa compañía de cruceros, nos dijo a los funcionarios cubanos que habían 800.000 reservaciones pagadas ya para los próximos 2 años. Que Cuba, no estoy diciendo ninguna mentira, eso está escrito por ahí porque también lo digo públicamente después, que Cuba había superado a Venecia en la preferencia de los estadounidenses. ¿Y saben qué es lo que más les gustaba cuando venían a Cuba? En las encuestas, el pueblo cubano, que es el mayor recurso que tiene la revolución. Su cultura, su educación, su dignidad, su hospitalidad, su orgullo, su solidaridad. Finalmente casi, ya me van a botar a tomatazos de aquí. ¿Ya pasé la hora? Compañera, ¿estoy bien? Bueno, la proliferación, ¿qué está pasando ahora en Estados Unidos? Hay un grupo de más de 10 proyectos de ley que también se los voy a mandar para que lo puedan compartir con sus compañeros, y no los voy a leer aquí, de los congresistas anticubanos, que son los mismos que son antivenezolanos, antihondureños, anticolombianos, anti todo lo que suene, anti-México, ante todo lo que suene a hacer cosas para el pueblo, ante todo lo que sean políticas públicas, anti-Brasil. Son la misma lacra. Están hoy en las firmas, por cierto, los están cuestionando hoy en Estados Unidos, eso me dio risa, porque todos están en la firma pidiendo el premio Nobel para María Corina. Y los republicanos les están diciendo traidores a Trump, porque decían que el premio Nobel había que dárselo al presidente. Bueno, para que ustedes vean cómo está el agua por ahí, por donde da. Entonces, esos mismos personas o personajes han presentado, aprovechando que tienen la mayoría en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, más de 10 proyectos de ley. Entre las cosas que piden, no voy a mencionar los proyectos, se los voy a enviar a través de la embajada nuestra aquí. Entre las cosas que piden, cortar los viajes a Cuba, los vuelos. No puede haber que haya más vuelos a Cuba, porque en medio de toda la intimidación, que están todas las agencias del gobierno cuando salen la gente de Miami a Cuba a ver a su familia, o los pocos intercambios que se mantienen, les preguntan, ¿y usted por qué va? Y usted no era refugiado, pero ¿cómo si usted es refugiado va a ir a ver a su mamá?
Pero bueno, muchos cubanos defienden ese derecho que tienen y tienen ciudadanía de viajar. Entonces están pidiendo que se corten los vuelos, que se acaben las ventas a Cuba. Ustedes saben que el bloqueo tiene algunas pocas excepciones. Y una de ellas es que Cuba puede comprar alimentos en Estados Unidos. Y ahí viene la otra pregunta. En Cuba, el clúster tóxico ese publica todo el tiempo: no hay bloqueo porque los cubanos compran pollo en Estados Unidos. Eso dicen. No hay bloqueo porque si compran pollo, ¿por qué no compran carne de res? Y yo una vez se lo expliqué a una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos y le dije: mire, es como si usted viniera ahora aquí, hace un montón de cosas para dejarme a mí sin dinero en la cartera, me roba el dinero en la cartera y después me dice: ven conmigo que te voy a llevar a una tienda para que te compres todo lo que tú quieras. Si todas las demás medidas que yo les he ido presentando y que ustedes dominan, contra los bancos, contra las transferencias, contra las remesas, contra el petróleo, contra la exportación de servicios, contra los acuerdos médicos, contra cualquier cosa que pueda hacerle entrar un dinero a Cuba, ya después que te dejan sin dinero te dicen: y ahora ven aquí y cómprate toda la comida que tú quieras. ¡Qué lindo! Entonces ahí también de nuevo son planteamientos engañosos, porque la política de este gobierno, no solo con Cuba, se destaca, y de muchos otros gobiernos, por no cumplir la palabra dada, por ser extremadamente engañoso, por el abismo que existe entre sus declaraciones y sus acciones, por el abismo que existe entre lo que dicen al describir un fenómeno y la realidad de ese fenómeno. Entonces, voy a pasar a la otra y ya, déjame ver si logro llegar al final. Estoy bien. Los cables de internet que pasan por Cuba, a los que no podemos acceder. Busquen en cualquier plataforma un mapa de los cables de internet del Caribe y van a ver ahí una cosa que tiene un impacto muy malo para la comunicación en Cuba. Y hay acceso a internet en todo el país, pero la velocidad no es la óptima. Y cuando ustedes miran ese mapa, ven que alrededor de Cuba pasan más de 1000 cables submarinos. Solamente 2 están conectados a Cuba. Eso es bloqueo también. Así se comporta el imperialismo estadounidense con Cuba y su pueblo noble. Y esas líneas de mensaje que leemos por doquier provienen justamente de ese diseño político comunicacional estratégico, de los mismos responsables de la situación difícil que atravesamos. Las estructuras que diseñan las operaciones comunicacionales, diplomáticas, para presentar a Cuba como ese Estado fallido que no somos. De hecho, yo les preguntaría sin alarde, ustedes vieron hace poco con las amenazas de los aranceles, cómo tembló Colombia y Uribe cuando dijeron que le iban a subir a Colombia un 25% de aranceles, y cómo otros países de Asia, de América Latina, Brasil, han tenido que dar muchas explicaciones a sus empresarios de si no están haciendo nada malo para que Estados Unidos los maltrate. Ustedes se imaginan si Cuba lo único que tuviera, y yo me solidarizo completamente con los países que temen que la vida se encarezca porque van a tener 25, 50 o 30, pero ustedes se imaginan por un minuto que Cuba pudiera exportar miel de abeja a un 25% o tabaco cubano, o los mejores rones, no voy a enfadarme aquí ni con los dominicanos, ni con los venezolanos, ni con nada, pero uno de los mejores rones del mundo. Ustedes se imaginan lo rápido que iba a crecer el PIB de Cuba, que en el año pasado la guerra económica nos costó un 9% de lo que hubiera subido el Producto Interno Bruto de nuestro país, para tener idea de verdad de la proporción de esto. Entonces, esa capacidad desproporcionada que ellos tienen de hacernos daño, como les dije, afecta pero no anula las nuestras. ¿En qué cosa pensamos que podemos mejorar? En ser, cuando digo, empiezo por la autocrítica nuestra, no. En el carácter reactivo y no proactivo de las acciones. Tenemos que ser más proactivos. Y cuando digo tenemos, digo los cubanos y los amigos de Cuba. Tomar la iniciativa. No esperar a la defensa cuando hay una acusación. Articularnos más, como decía el presidente del ICAP anoche. La articulación es clave. Ser compañeros, lo que publica un compañero también lo comparto y somos más con mensajes similares. Ser más creativos en la generación de contenido. ¿Qué cosas sentimos cuando hablamos con donde estamos que funciona?
y elaborar contenido con ese mensaje que sabemos que ayuda a las personas a comprender nuestras realidades. Tratar de vencer, a veces es por la edad nuestra, y me incluyo en las que no somos millennials ni nacimos con un teléfono en la mano. Yo leí todo lo que había que leer en un papel. Pero entender los cambios que ocurren en esta actividad, los códigos que funcionan para los jóvenes, atraer a la juventud, ¿verdad, Lili? Leimi. Y avanzar juntos hacia métodos de movilización más revolucionarios, siempre con la confianza en la capacidad de nuestros pueblos, de comprender cuando la información les llega y movilizarse indignado en favor de una causa justa o motivado por una causa justa. No siempre hay que estar bravo. Trabajar para apoyar desde donde estemos la integridad y la unidad latinoamericana. Sumar la inteligencia, reaccionar unidos, rechazar la agresión contra cualquier hermano porque hoy me toca a mí y mañana puede ser tú. Si a Venezuela le invaden, América Latina va a ser menos libre, todos vamos a ser menos libres. Y eso hay que saberlo. Y no vivir con la ilusión de si me porto bien, nunca me va a pasar a mí. Como diría el gran escritor, por quien doblan las campanas, doblan por ti, doblan por todo. ¿Qué hacer con Cuba frente a la situación económica tan difícil? Y este ya es casi el final. No estamos de brazos cruzados. Los problemas de Cuba, y aunque ahorita le dije, piensen en un país cualquiera que le hayan hecho lo que hace Cuba, si tendría las escuelas, universidades, hospitales, policlínicos, centros científicos abiertos gratuitamente para su población. Si no hubieran hecho desalojos, si no hubieran privatizado las casas para que la gente no tenga donde vivir o subido aún más otras cosas que en Cuba están subsidiadas, incluyendo la corriente eléctrica. El llamado del presidente Díaz-Canel es a resolver con audacia revolucionaria y creatividad. Y cuando nos llama la resistencia, nos llama por eso la resistencia creativa. Se requiere más trabajo, producción, eficiencia, eliminar trabas. Por ejemplo, en el turismo, que saben que el turismo cayó. Y no cayó porque el turismo en Cuba fuera malo, cayó porque le fueron arriba a las aerolíneas, a las plataformas de reserva, al sistema ESTA, a los 41 países que podían ir libremente a Estados Unidos. Le dijeron, si vas a Cuba, pierdes el ESTA. Incluso la emigración cubana se ve muy golpeada, porque si tienen un padre en Estados Unidos y la madre en Cuba, tienen que escoger a cuál de los dos quieren ver. Porque si vienen a Cuba con la visa que le da Alemania y Estados Unidos por ser ciudadano de Alemania, no pueden ir entonces a Estados Unidos. O tienen que esperar un año para ver un familiar enfermo. En el turismo tomamos una medida que está dando resultados. No sé si alguno fue en este verano a Cuba. Pero se volvió a restablecer, que así nació el turismo en Cuba con el comandante en jefe, el sistema cerrado para el turismo. De manera de que el turismo de sus propios ingresos no lo tenga que entregar todo a la caja central para distribuirlo para la terapia intensiva, sino que pueda reproducir su ciclo para que no falten recursos que no deberían faltar cuando usted ha pagado para pasar sus vacaciones, que llegamos a tener momentos en que podía faltar hasta el papel sanitario. Eso está totalmente superado por uno de los cambios que con creatividad se hizo para decir, usted produce, usted gana ingresos en divisa que el país necesita y usted retiene la parte que necesita para reproducir su actividad. Les cuento la buena noticia de que subió en este verano el turismo en Cuba por primera vez en el año. Y se abrieron también nuevas rutas a Cuba. La noticia que sale es que sí, no sé qué, Delta Airlines cerró sus vuelos, pero no dice que American va a poner 8 en octubre, diarios, y que tienen 70 y pico diarios a La Habana. Se requiere más trabajo, y la mejor prueba de que el dinero en Cuba no iba para los militares era precisamente de que el turismo tuvo que pasar en el 23, en el 24, en el 22 por situaciones de mucha escasez, porque el turismo en Cuba también alojó a enfermos de COVID. Somos los que tenemos que sobrepasar la situación, cito a mi presidente Díaz-Canel, este fin de semana. En las exportaciones están las divisas que permitirán la adquisición de insumos que el país necesita, las materias primas, el combustible y otros productos esenciales. Se fortalecen esquemas de exportación de servicios, no sin dificultad porque el otro nos persigue, pero bueno.
y hemos crecido por fin un poquito en el sector agropecuario. Por cierto, con ayuda, como lo decía ayer el funcionario de la Cancillería mexicana, con ayuda de países como México, que también traen sus saberes y otros países a Cuba para ayudarnos en cuestiones que tienen que ver con la agricultura y las tecnologías. Se aplican, ya hablé de los esquemas de financiamiento. Hay una nueva cartera de inversiones. En política exterior no nos va nada mal, esa es la verdad. Con toda la amenaza, la intimidación, el bullying del gobierno actual de Estados Unidos, hubo más de 47 menciones a Cuba de los jefes de Estado y jefes de naciones en septiembre en el segmento de alto nivel. Cuba fue electa al Consejo de Derechos Humanos con la mayor votación de nuestra región. Se mantiene donde vamos el prestigio de nuestro pueblo por su resistencia y también de su diplomacia, el apoyo a los diálogos de paz, el fortalecimiento de nuestros vínculos con el mundo, la entrada a los BRICS como socios. Esas no son las noticias que uno lee todos los días, pero esas son grandes verdades. Yo creo que yo tengo ya que ir cerrando. Yo esto lo voy a dejar después si me hacen una pregunta y prefiero hablar de cosas que a ustedes se les hayan quedado por ahí. Voy al final. Compañeras y compañeros, ahora sí al final. Cuba ha rechazado y llamado a rechazar la exclusión de nuestro país de Venezuela y de Nicaragua en la Cumbre de las Américas. Es una muestra de claudicación y presiones brutales de Estados Unidos, dando entrada de nuevo a nuestra región a la época de la subordinación y el sometimiento. Como dijo nuestro presidente Díaz-Canel en febrero del 25, el gobierno de Estados Unidos pretende definir las opciones entre someternos o ser objeto de agresión. Una cumbre de las Américas sobre la base de la exclusión ya es un fracaso y rehúye el diálogo verdadero. La prueba más grande del fracaso del imperialismo para poner de rodillas a Cuba es que estemos aquí los cubanos frente a ustedes, que en los próximos meses Cuba y sus amigos vamos a celebrar el centenario del comandante en jefe Fidel Castro, más vivo que nunca. Ese joven que aquí en México, junto a sus compañeros tras la derrota del Moncada y otros que como el Che Guevara se sumaron a la lucha revolucionaria, inspirados en un programa político que nuestro país cumplió, que es el programa de Moncada, y cumplirá para defender lo logrado, para superar las trampas y medidas criminales y engañosas de Estados Unidos, para celebrar, sin duda, también algún día, junto a ustedes, el centenario de la Revolución Cubana. Nuestro pueblo, herederos de aquellos, como dice Raúl, demostraron que sí se puede. Ese pueblo que le propinó la primera derrota del imperialismo en América Latina. Y es por eso que nos castigan. Eso es lo que no nos perdonan. Por eso los fondos millonarios de agresión no es porque Cuba no cumplió. No es por lo que nos falta, es por lo que hicimos y sabemos hacer bien. A Cuba y a su noble y alegre pueblo lo castigan por demostrar que sí es posible cambiar lo que tenga que ser cambiado, por poner al ser humano al centro de los trabajos de un país, por levantar uno de los mejores sistemas de salud, de educación y de investigación científica, no como un negocio, sino como un derecho humano, por nuestras vacunas, por compartir con otros pueblos nuestros aciertos, por solidarizarnos con el dolor de otros sin temor a represalias, por nuestra valentía, por la enseñanza artística y deportiva gratuita que permite que este bello muchacho de Pinar del Río haya llegado a ser pentacampeón olímpico, por el acceso, no solo por el ADN, por nuestros músicos, poetas y pintores. Y a mí en Estados Unidos siempre me decían, oye, ¿y por qué hay tantos músicos, poetas, pintores, deportistas y que se van de Cuba? Y yo le digo, no, esa no es la pregunta, hazme la pregunta bien. ¿Por qué Cuba tiene tantos músicos, pintores, deportistas? ¿Por qué fuimos el 5º lugar en las Olimpiadas de Barcelona? ¿Por qué fuimos el 8º en las Olimpiadas de Los Ángeles? Eso es por la obra de la revolución también, no solo por el talento, que es indiscutible, y por el esfuerzo y el sacrificio y el sentido del honor de hombres como
Mijaín o de hombres como Elián, que ni él ni su padre jamás se vendieron. Todo se ha intentado contra la revolución y todo lo volverán a intentar. La agresión económica, psicológica, la agresión militar si fuera necesario, el terrorismo cobarde, la agresión comunicacional. Ellos seguirán atacándonos y nosotros seguiremos luchando. Ellos seguirán atacando y Cuba seguirá venciendo. Gracias a todos por ayudarnos a llegar hasta aquí. Una y mil veces gracias por la ayuda, por la solidaridad bien ganada, por el pueblo de Cuba. Cuba vencerá. ¡Viva la amistad entre nuestros pueblos! ¡Viva este encuentro de solidaridad continental de América Latina y el Caribe! Abajo el bloqueo, abajo las operaciones de intervención y el despliegue militar abusador de Estados Unidos. No a la agresión a Venezuela. ¡Viva Palestina libre! ¡Y viva México! Cuyo pueblo una vez más se pone del lado correcto de la historia y acoge a los pueblos que luchan y a los hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor. Hasta la victoria, siempre, patria o muerte, venceremos. Este año se espera un debate más difícil. Estados Unidos está usando todos sus recursos y su poderío, tanto prometiendo dinero como sanciones o castigos. Hay países del Caribe, no voy a decir el nombre, pero nos los han dicho, a los que Estados Unidos los está amenazando con hacer un travel ban como el de Cuba. Es decir, si usted no suspende los acuerdos médicos, los estadounidenses vamos a decir que ahí hay trabajo forzado y que no pueden viajar a su país. Para que tengan el nivel. Y con este tema de Ucrania, que creo que expliqué, que nosotros no hacemos ningún tipo de actividad. En nuestro país está prohibido el mercenarismo, aunque es verdad que hay cubanos, por ley está prohibido el mercenarismo. Hay cubanos que están del lado de Rusia y hay cubanos que están del lado de Ucrania, pero han sido reclutados de forma privada. Y hay procesos penales en Cuba a personas que se hayan detectado que estén participando en operaciones de reclutamiento, porque Cuba no participa en ese conflicto bélico ni en ninguno. O sea, porque sea una decisión de Estado. Entonces, en el sentido de Brasil, se me olvidó decirles que por primera vez la delegación cubana que tenía que participar el 26 de septiembre en la reunión de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, le fue impedido participar a la viceministra cubana Tania Margarita y al ministro de Salud de Brasil para seguir en la venganza con más médicos. De ese tamaño y dimensión es el odio y la mala intención que los anima al secretario de Estado y a su corte de políticos corruptos. Y quería decir que no lo dije, que en cualquier lista que usted busque en el mundo, en cualquier plataforma y le pregunte cuáles han sido los políticos más financiados por el lobby pro-israelí, aparece en un lugar destacado los dos senadores que teníamos en el Senado, Ted Cruz y Marco Rubio. Marco Rubio hoy secretario de Estado, con su posición declarada de incondicionalidad al genocidio. Entonces no tenemos duda que en la ONU el voto está seguro, podremos perder uno que otro, pero va a ser un voto de nuevo abrumador. El mundo está con Cuba. Y lo que se puede hacer, Brasil ya lo dijo públicamente, ahora a nivel de presidente, Lula abrió el debate y dijo la lista terrorista y habló de levantar el bloqueo a Cuba y dijo está bueno ya. Y con él, como les dije, más de 40 jefes de Estado. Pero sí es importante que los movimientos de solidaridad le hagan saber a su país que no hay duda de que van a votar. Hay unos aquí que la tienen más difícil, pero nunca la vamos a responsabilizar ustedes. Ahí vamos a llegar. Y los que resistimos hoy en Cuba, no solo resistimos por defender lo que tenemos, resistimos por el derecho a tener lo que queremos. Muchas gracias a usted. Y estoy de acuerdo con usted. Yo viví 5 años en Estados Unidos y tengo muchos amigos en los Estados Unidos. Y es verdad que todas las encuestas, incluyendo la que se hizo pocas semanas antes de las elecciones, aún con toda la toxicidad y las operaciones de descrédito y desinformación, cada vez que le preguntaban, más de un 57%, aquí está mi amigo Ignacio Meneses, que lo conocí en Detroit y ahora vive en Acapulco, hermano. Mexicano, vivido muchos años allá en el frío y ya viró.
igual que usted, repatriados para su patria. Y sabemos muy bien, porque los conocemos y nos apoyan mucho, no solo el movimiento de solidaridad, sino personas honestas en todo el país, que fíjese, para decirle un dato, el día que el presidente Obama anunció el restablecimiento de conjunto con el general de ejército, nuestro presidente, Raúl Castro, solo 7 congresistas se opusieron. Los mismos que hoy quieren hacer una ley, oigan qué cosa tan estúpida. Una de las leyes que propone María Elvira Salazar es perpetuar la designación de Cuba como Estado terrorista, que es el reconocimiento más explícito a que la designación no tiene nada que ver con el desempeño. Pero bueno, ya todos lo sabemos. Muchas gracias.